Estamos de regreso ya en Punto y Contrapunto. ¿Cómo ha impactado la emergencia sanitaria a la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador? Según la evaluación mensual que hace Consulta Mitofsky, en julio el presidente tuvo una aprobación del 50%. Pero respecto a la COVID-19, la mitad de la población aprueba cómo se ha manejado esta crisis, pero la otra mitad lo reprueba. 55% cree que el presidente debe usar cubrebocas. Ayer, El Financiero publicó otra encuesta en la que 71% considera que el presidente debería usar cubrebocas. Ahí hay dos mediciones, pues. Ese es uno de los puntos negativos más notorios en las evaluaciones, el rechazo a usarlo. En la encuesta del Financiero, 58% aprueba la gestión López Obradorista, aunque es un buen número, es considerablemente menor a enero, cuando la aprobación estaba por arriba del 77%. La opinión también fue favorable respecto al manejo de la salud, al pasar del 40 al 45% entre julio del 2019 y el 2020. El presidente dijo el fin de semana que se pondrá el cubrebocas cuando se acabe la corrupción, luego de que diputados del PAN dijeron que interpondrán un amparo para obligarlo a que lo utilice. La opinión negativa sobre el combate a la corrupción está en 45% y la positiva en un 33%. Y en materia de seguridad, aunque 28% considera que se maneja bien o muy bien, 11 puntos más que en febrero, el 71% siente que el crimen organizado está fuera de control. Un aspecto más desfavorable es la economía. 58% considera que está mal o muy mal. ¿Qué opinan las y los panelistas que ven en todos estos números? Empezamos contigo, Martín. ¿Qué lectura le das a todas estas mediciones? Evidentemente, cada vez hay más casas encuestadoras. Hay unos datos que se parecen, otros que de repente se disparan. Pero básicamente creo que todos están enseñando un poco una tendencia a la baja en el apoyo al presidente López Obrador. Y es normal, creo que es muy normal porque aparte empezó muy arriba. Sí ha perdido en promedio como 15, 17 puntos de enero para acá. Lo interesante, y me metí a Oráculo, que agrega todas las encuestas. Oráculos, ¿no? Es que, sí, perdón. Que si uno hace la comparación a los 19 meses de gobierno entre los distintos presidentes, solamente respecto a su figura, Vicente Fox tenía 57%, o sea, 2 menos que López Obrador. Y Felipe Calderón tenía 63%, o sea, 4 puntos más que López Obrador. Eso yo creo que sí mina un poco el discurso de que la figura del presidente es imbatible y empieza a cerrar la brecha ya en entre el gobierno de los hechos, de la política pública, y el presidente, aunque tengo que, o sea, eso sí es inobjetable, sigue siendo un presidente muy popular, porque en lo que estabas mencionando está francamente reprobado por las encuestas, ¿no? En economía, seguridad, salud está reprobado. En la única que lo ponen más o menos es en la que citaste del 50%, que es Mitofsky, pero en otras pasadas del Financiero, el manejo de la epidemia sale calificado mal por más del 60% de la población. ¿Qué creo que le está dando oxígeno, mucho oxígeno al presidente? Y por eso esta disonancia entre los hechos y lo simbólico que es él, pues, y lo digo no en sentido peyorativo, sino que el populismo paga, ¿no? El populismo, como lo concibe la Clau, Buffet, etcétera, paga. Es una concepción de la política en donde tienes que estar en campaña política permanente, movilizas a tu base y se sienten representados si tienes un presidente cercano. También tienes mañaneras, hablas 4 horas diarias. También tienes los videos de los viernes. Y además, no tienes esta forma de gobernar en un estado polar que lo que quieres hacer es dividir entre el pueblo y el no pueblo, y además entre el pasado terrorífico y el presente que ya se compuso todo y es el paraíso. Eso es muy, muy potente para un sector de la población. El problema es que yo creo que los hechos ya finalmente lo están empezando a rebasar, y como dije también en el programa pasado, creo que hay un relanzamiento retórico de recordarnos todo lo que estuvo mal en el oligarquismo, porque él lo sabe. Bien. ¿Veloz contrapunto? Sí, yo diría que Martín tiene que aprender un poco más de populismo. El populismo es algo que es una cosa que está en contra de las élites o que cuestiona a las élites. No entiendo dónde viene el comentario de Martín, si tiene que ver con las giras presidenciales o conocer el país. Pero yo creo que no sé si no nos enteramos que tienen 2 días circulando la encuesta justo de Mitofsky, que fue nota en muchos lados, de que la aprobación del presidente subió en términos de personas, más o menos estaba diciendo Mitofsky, como 900 personas, casi 1 millón de personas aumentaron
aumentó el apoyo al presidente respecto al combate a la corrupción y respecto a lo que está pasando en términos de seguridad también. Entonces, claro, habrá unos temas con el tema del coronavirus, pero creo que en realidad lo que están diciendo ahorita no es lo que se está diciendo en las notas ni lo que se ha publicado. Justo ayer se habló casi todo el día de que había aumentado la aprobación del presidente en un momento como este y en el tema que se está tratando con el tema de la corrupción. Yo sí creo que es importante que hasta ahora el presidente ha cumplido con la mayoría de sus promesas y la gente lo sabe, y eso es casi tangible, con el tema del avión, con el tema de los pinos y sobre todo con el tema de la corrupción. Jamás se había visto este tipo de combate a la corrupción, este tipo de transparencia y rendición de cuentas. Martín le podrá decir 4 horas de la mañanera, mucha gente podrá decir que es un ejercicio de pregunta y respuesta como se hace y como lo han dicho no solamente en México, sino en otros países, es un ejercicio que no se hace en otros lados. Entonces yo sí diría que se va a seguir midiendo la aprobación del presidente siendo un presidente tan popular, pero que eso no va a perder de ninguna manera el apoyo que tiene de la gente, porque ha sido muy congruente, y esa es la diferencia entre otros presidentes, que creo que el presidente ha sido congruente en las formas y ha cedido incluso en los momentos en los que se decía que no iba a hacer las cosas de cierta manera, y al final, como el tema de las pensiones, en algunos temas de la economía. Entonces yo sí creo que el sentir fuera de la República de Twitter y de estos espacios de todos los artículos que puede citar Martín, sí es otro. Y es que el presidente Bien. está respondiendo y por lo menos está siendo responsable respecto a lo que dijo y lo que ¿Gustó lo de está las haciendo pensiones? ahora. Perdón, ¿no estoy, Martín? No, que a Estefanía le gustó lo de las pensiones. Nada más para saber cómo va. No, digo, creo que hizo una concesión respecto a los poderes que hay en México y que es la decisión más responsable que pudo haber tomado. Creo que también se pudo haber hecho de manera diferente, pero pues hoy estamos discutiendo pensiones. Bueno, si les parece, hablamos de las pensiones en otra ocasión ocasión para no quitarle tiempo a los otros panelistas. Pero a ver, Ana, ¿cómo ves tú? ¿Qué lectura le das a estas encuestas? Y contrapunto a Veloz, me imagino. Sí, no, pues a Veloz y a todos los pro AMLO, porque de verdad me encantaría tener ese espíritu tan positivo que tienen, porque no importa qué números lean o qué números les ofrezcan las encuestas, ellos siempre ven algo bueno, ellos siempre encuentran la manera de defenderlo y me gusta, pues qué bueno que lo quieran tanto, pero yo por lo menos estoy viendo los números que nos presentó la encuesta del Financiero y no son nada buenos. A ver, quería yo comenzar mi intervención diciendo que, a ver, nadie niega que el presidente López Obrador sea un hombre trabajador. Yo creo que el ritmo que trae sí es algo que le tenemos que admirar todos y todas. Yo también creo que es un hombre comprometido con sus ideales y que ha estudiado mucho la historia de México. Sin embargo, eso no quiere decir que lo esté haciendo bien. Y eso nos lo refleja la encuesta del Financiero, que sí señala un desfase total en la popularidad general. Por ejemplo, el número más alto que ha tenido López Obrador, por lo menos este año, fue en enero, que fue del 71% de aprobación. En julio de este año, con todos los errores que ha cometido, cayó hasta el 58% a favor. Es decir, ya hay menos mexicanos y mexicanas que están de acuerdo con él. El 68% de los encuestados se preocupa por el crimen organizado y encuentran que es como el mayor reto que tiene, además del económico, en este momento este gobierno. El 71% señala que en el rubro del crimen lo tienen, o sea, está sin control, y solo el 22% de los encuestados creen que el gobierno federal tiene algo bajo su control. El 72% también dicen que la estrategia del presidente de ser tan omiso frente al crimen se está equivocando porque creen que se tiene que responder con balazos y capturando a los criminales. El 45% de los encuestados y encuestadas opinaron mal de la venta del avión presidencial. Entonces yo no sé de dónde saca Estefanía que se ha cumplido con sus promesas de campaña. Creo que no ha cumplido ni una, porque él prometió vender el avión presidencial y no lo ha vendido, ni siquiera pudo venderlo. El 49% dijeron estar a favor sobre las giras, pero el 71% dijeron que están en contra de que el presidente no use cubrebocas. Más del 50%, casi llega al 80%, es decir, es bastante el número de mexicanos que estamos preocupados por la salud y el mal ejemplo del presidente. El 45% señala que el desempeño en salud fue bueno, pero el 32% lo contrario. Es decir, algunos sí lo ven muy bien, otros pues no, o sea, ahí no hay como algo muy sustancial. Y el 55%, la mitad de los encuestados reprobó el manejo económico de la pandemia. Entonces, pues no son buenos números para AMLO, por lo menos en la encuesta del Financiero, que yo confío bastante en ellos. Además, recordar que el presidente ya había atacado en las encuestas del Financiero. Y por último, cerrar en que a mí me resulta ocioso
el que estemos hablando, y no lo digo por el programa, sino como que en general todos los medios de comunicación estén tan atentos a la popularidad o no del presidente. A mí no me interesa si el presidente está contento con su ego o si la 4T necesita estar llenando pues los discursos de comunicación constantemente con estas cifras. Sí. Lo que a mí me preocupan son los malos resultados y lo que nos está haciendo sentir todos los días. Qué bueno por los ejercicios de la mañanera, creo que sí es algo que va a distinguir su sexenio pues como ya para toda la historia, pero eso no quiere decir que sea un buen presidente y que también, o sea, que no esté manipulando a través de su comunicación. Bien. Ahora, creo que la obsesión con la popularidad de los presidentes no es exclusiva de este sexenio. Creo que siempre ha sido así. También así fue con Fox, así fue con Zedillo, así ha sido creo que casi siempre. Y coincido contigo en que la confiabilidad y el profesionalismo de Alejandro Moreno en El Financiero creo que es el mejor encuestador del país. ¿Cómo lo ves, querido Alejandro? ¿Buenos, malos números para el gobierno? ¿Qué dicen estas mediciones del apoyo popular? Pues hay que recordar que en 2018 López Obrador ganó con 53% de los votos y en este momento, en julio, en donde estamos pasando por una situación muy crítica en cuestiones de emergencias sanitarias, en una crisis económica que está afectando los bolsillos de las y los mexicanos, que está afectando las fuentes de empleo, el presidente en esta circunstancia aún conserva 58 puntos, es decir, está por encima de la votación por la que llegó, su nivel de aprobación. Y yo creo que esto da para reflexionar y da también para hacer un análisis mucho más profundo para explicar estos motivos, porque efectivamente hay una valoración positiva aún en una crisis económica autoinfligida para contrarrestar los efectos de la crisis sanitaria. Yo lo que diría es que si vemos esta línea del tiempo efectivamente del Financiero, la aprobación de López Obrador ha oscilado entre un 82 y un 58%. Es decir, podríamos decir que tiene una base de apoyo actualmente fija de 50% de los ciudadanos, que hay un 30% que es un sector que no es totalmente leal al proyecto del presidente, sino es volátil. Y esto es muy interesante porque antes los presidentes comenzaban con altos niveles de popularidad y conforme iban avanzando sus mandatos, iban en claro descenso. Y aquí lo que vemos es que hay una volatilidad, a veces sube, a veces baja. Digamos que hay un 30% de ciudadanos que está evaluando constantemente el desempeño del gobierno y del presidente y por tanto aprobando y desaprobando. Y luego tenemos un 20-30% de mexicanos que son claros opositores a este gobierno. Si López Obrador logra tener consolidado ese 50% de apoyo y seguir atrayendo a este 30% que es más volátil, pues yo creo que este proyecto tiene amplio respaldo y amplia legitimidad social para emprender las transformaciones que se está proponiendo. Bien, y déjame darle la palabra a Martín, que quiere hacer un contrapunto, y con eso terminamos esta noche el debate. El que sabe esto es mi querido Alejandro, porque es un excelente politólogo y sabe del concepto de transitividad del voto. No es transitivo el voto popular que tuvo López Obrador en el 2018 a las encuestas. Las encuestas es una muestra y es una muestra representativa de algo en el tiempo. Dos, acabo de citar, todos los presidentes han subido en popularidad, por lo menos Fox y Calderón estaba arriba de López Obrador. Esos son datos, nada más no manipulen la información, porque si alguien sabe de eso, es Alejandro. Entonces no hay que decir eso de que hay más gente que lo apoya en un momento, unidad, eso simplemente no es cierto. ¿Es un presidente popular? Sí. Bueno, ¿quieres hacer contrapunto? ¿Tenemos algunos segundos veloz? ¿O Alejandro? Bueno, por alusiones quizás. Nada más revisemos, porque mi hipótesis es que los presidentes inician sus sexenios con altos niveles de aprobación y paulatinamente van descendiendo. Eso es lo que yo dije. Y en el caso de López Obrador lo que vemos es una volatilidad en donde hay ascensos y descensos. Pero comparemos y si hay alguna evidencia me retracto esta hipótesis. Mira, nos están dando 3 minutotes más desde producción. Entonces adelante, Martín, contrapunto y después vamos con Belén. Están las encuestas y también lo sabe perfectamente porque es un buen politólogo Alejandro, que en momentos de crisis la popularidad de todos los líderes tiende a crecer.
porque lo que se busca es esa cosa que se llama unidad nacional, que yo nunca he sabido quién es. También quiero que me la presente como el tejido social. Entonces, hay muchos factores que pueden explicar todo esto, ¿no? Entonces, nada más no hay que manipular las cifras. Por ejemplo, Trump va en este momento a la baja. 30 millones de votos, las 30 millones de personas, humanos que votaron en 2018, no fueron los encuestados, porque si no, estamos manipulando los datos y estamos diciendo mentiras. Bueno. Veloz, ¿quieres contestar también? ¿Quieres agregarte a la discusión? Sí, yo lo único que voy a decir es que no entiendo qué es lo que no entiende Martín de lo que está diciendo Alejandro en este momento. A mí me parece un argumento muy lógico decir, claro, evidentemente lo que pasa es que hay un sector que no se define simplemente en contra del presidente, sino que está fluctuando, y me parece que es otra manera de leer las encuestas. Lo que pasa es que Martín es una persona muy cuadrada que no sabe ver fuera de eso. Nadie está diciendo ni negando lo que está diciendo de las otras encuestas. Estamos hablando de este momento y a mí me parece que es una postura interesante. No sé qué es lo que no le queda claro a Martín. A mí me parece que es lo que está pasando en este momento. Bueno, antes de preguntarle a Martín qué es lo que no le queda claro, vamos con esta Villagrán, que tiene también la mano levantada. Gracias. Lo que a mí me preocupa es que los seguidores y defensores del presidente no acepten que hay un sector de la población que está en su contra. O sea, esta clase de encuestas no surgen de la nada. Y el tema es que se vayan acostumbrando, porque esto va a ir empeorando. Apenas es el segundo año y vean las cifras a las que nos enfrentamos. O sea, hace poquito salieron videos de cómo lo corrieron de Cuernavaca. Y así durante todo el año hemos visto en distintas entidades que eso no lo publican en la mañanera, eso no lo salen a decir. Pero hay gente que está muy enojada con el presidente, ¿eh? Y gente que antes fue su seguidora. Finalmente, sí, Martín. Hay gente que está muy enojada, incluso hay expresidentes que están incitando a la rebelión armada, efectivamente. Bueno, Calderón, pero en Venezuela, ¿no? Hablaba de Venezuela, no de México. No, y dice, en Venezuela y a algunos países de la región, insinuando, ¿no? Que no solamente. Martín, ¿qué es lo que no entiendes finalmente? A mí lo que no me queda claro es lo que a Estefanía no le queda claro, que a mí no me queda claro. Okay. Bueno, con ese trabalenguas acabamos la discusión de esta noche. Vamos a una pausa y regresamos ya para despedirnos con la paparrucha de la noche. No te vayas.